Vida eterna, hermanos. Tenemos la salvación porque Él murió y porque Él resucitó. Bueno, hermanos, Dios les bendiga otra vez más, hermanos. Amén. ¿Están bien? Amén. ¿Sí están con ánimo o no? Amén. Qué bueno, hermanos. Vamos a tener, hermano, nuestro estudio en Juan capítulo número 11. Si ustedes tienen su teléfono encendido, por favor apáguenlo, hermano, o haga algo para que no esté sonando. Vamos a tener un estudio, hermanos. Vamos siguiendo la secuencia de Juan capítulo, desde que comenzamos el capítulo 1. Y ahora vamos, hermanos, por el capítulo número 11. Ojalá, hermanos, y sí estemos aprendiendo algo de los estudios de las escuelas dominicales, que algo, hermanos, al terminar el capítulo, el libro de Juan, algo se haya quedado en nuestras mentes, hermanos. Ojalá, porque ese es el propósito: venir a la casa de Dios, escuchar la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Ahora vamos a comenzar el capítulo número 11. Vamos a buscar Juan 11, si es tan amable. Vamos a leer los versos, hermanos, del 1 al 4 de una manera antifonal. Yo leo el 1, hermanos, ustedes leen el 2, yo leo el 3 y todos vamos a leer el 4. Solamente vamos a estar, hermanos, ocupados en esos 4 versículos en el día de hoy. Bueno, yo leo Juan 11:1, hermanos, y ustedes leen el 2 y yo el 3 y luego todos el 4. Dice la palabra de Dios, hermanos: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Muy bien. Ahora leo yo otra vez, hermanos, los mismos versículos y ustedes me siguen con su vista. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias porque has guiado nuestros pies, Señor, hasta este santo lugar. Gracias, Señor, porque podemos exponernos, Señor, a la enseñanza de tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos. Y limpia nuestro corazón, nuestra mente. Permítenos, Señor, aprender un poco más de tu palabra, Señor, en esta mañana. Y que en el momento necesario podamos recordar esta enseñanza y echar mano de ella para que nos sirva de consuelo y de fortaleza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hermanos, el título de esta enseñanza se va a llamar
confía y deja que Dios se glorifique. Confía y deja que Dios se glorifique. Acabamos de leer, hermanos, en sí todo el capítulo, pero acabamos de leer una historia que muy conocida por muchos. Nos habla la Biblia de una familia. Y esta familia, hermanos, dice la Biblia, no solamente una vez el Señor había visitado esta familia, por lo menos 3 veces el Señor visitó la casa de esta familia. Muy queridos por el Señor. Esta familia, hermanos, estaba compuesta de 3 personas que se llamaban, ¿cómo, hermanos? Lázaro, Marta y María. Lázaro, Marta y María. Yo les digo que es una historia muy conocida porque conocemos de Marta y conocemos de María y conocemos de Lázaro. ¿Se acuerdan por qué nos recordamos de María? ¿Por qué nos acordamos de Marta cuando leemos de la Biblia de ellas? Por afanada. Por afanada, esa fue una. ¿Y María? Porque ungió los pies con... Ya ven. Entonces la hermana no necesita leer, porque ya es una historia muy conocida. Bueno, y si les pregunto, ¿y su hermano? ¿Qué conocemos de su hermano? ¿Por qué es conocido Lázaro en la Biblia? Ya ven, porque murió y resucitó. Ven que sí es una historia muy conocida. Entonces, tenemos esta historia aquí en la Biblia que dice otra vez, estaba enfermo uno llamado Lázaro. Esta familia, hermanos, vivía en una aldea que se llamaba Betania. La aldea dice que allí vivía María y Marta. Entonces, hermanos, lo vuelvo a repetir, la Biblia nos habla de una familia común, nada fuera de lo normal, como usted y como yo. No era una familia extraordinaria, era una familia común. 3 integrantes: Marta, María y Lázaro. En una aldea que se llamaba Betania, ahí estaban. Esa aldea existió como existieron ellos también. Pero tenemos un problema, hermanos, en esta familia, en este preciso momento, en estos versículos, que este último, llamado Lázaro, estaba enfermo. Pero primero, hermanos, para saber de esta familia, de estas hermanas, se nos habla, hermanos, la palabra de Dios de ellas en el Evangelio según San Lucas. Vean lo que dice Lucas, hermanos. Vamos a Lucas capítulo número 10. Lucas capítulo número 10. En Lucas capítulo 10 y el versículo número 38. Lucas 10, 38. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Dice Lucas 10, 38, hermanos. El Señor Jesucristo dice que aconteció que yendo de camino, el Señor Jesucristo aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada, ¿cómo, hermanos? Marta.
Entonces podemos creer que es la hermana de quién De Lázaro. y de quién y de María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta Marta tenía una hermana que se llamaba María. Entonces aquí la Biblia nos está hablando de estas dos hermanas, Marta y María, la cual, o sea, María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María oía la palabra de Jesús. Pero Marta, dice aquí la Biblia, hermanos, que ¿qué, hermanos? Con muchos quehaceres. Por eso la hermana Adriana le atinó. Una se preocupaba mucho, pero otra no se preocupaba mucho. Entonces, eran muy diferentes, hermanos. Aunque hermanas, eran muy diferentes. No podemos, hermanos, ser tan duros con Marta, porque yo creo, hermanos, pensando en esto, yo creo que yo hubiera hecho lo mismo. Yo creo que el Señor, si ahorita el Señor se presentase en mi casa, yo creo, hermanos, que yo sería igual que Marta. Trataría de atenderlo lo mejor que pudiera. Le arrimaría un vaso de agua al Señor, limpiaría la mesa donde Él se va a sentar, le cambiaría sus sandalias, no sé, hermanos, estaría tal vez igual que Marta, afanado, pero ese es otro asunto. En el verso 40, hermanos, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y y María, gracias, pastor, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tenemos una familia, hermanos, compuesta por 3 miembros que se llamaban María, Marta y Lázaro. La Biblia aquí nos habla de esta familia, de María y de Marta. Lo vuelvo a repetir, aunque hermanas, lo vuelvo a repetir, no seamos tan duros al juzgarla y al criticarla. Una se esmeraba por atender al Señor. Se esmeraba por darle lo mejor, para que tuviera un buen descanso, para que descansara a sus pies, para que tomara un vaso de agua. Se esforzaba por ello, pero la otra no. La otra, dice la Biblia, que se sentó para escuchar al Señor. Amén. Para escuchar al Señor Jesús. Entonces aquí tenemos esta familia, hermanos. María tenía un corazón, hermanos, yo pienso que más sensible. Y yo pienso que María tenía un corazón más inclinado a lo espiritual, a buscar al Señor, a buscar la presencia de Dios. Yo pienso, hermanos, que aún en una familia cristiana, yo pienso que aún hay alguien que más quiere buscar al Señor, que más busca a Dios, aunque sea la misma familia, aunque sean hermanos, aunque sean esposos. Yo pienso, hermanos, que uno de los dos siempre está inclinado a tratar de agradar a Dios, a tratar de buscar al Señor. Porque aquí vemos, hermanos, a Marta, pero María no era así. María nos habla la Biblia totalmente diferente a lo de Marta. Lo vuelvo a repetir, conocemos a María, ¿por qué? ¿Por qué, hermana Adriana? Porque ungió los pies con aceite.
porque ungió los pies del Señor con aceite. Vean lo que dice Marcos, hermanos. Marcos. Adelante, pastor. Perdón que me interrumpa. Adelante. Siempre que pienso en María, me inclino más a pensar en que ella se sentó a los pies del Señor a escucharlo, porque esa parte es bien importante. Claro. Ella estaba escuchando su palabra. Sí, no, sí, sí. Entonces en Marcos, hermanos, si pueden ir ahí a Marcos, capítulo número, vamos a leer desde el 1 al 5, me dicen amén cuando lo encuentren. Marcos 14. Entonces estamos viendo de esta familia, hermanos. Pero el estudio dice, el título dice, confía y deja que Dios se glorifique. Porque ahorita vamos a ver, hermanos, más para adelante, confía y deja que Dios se glorifique. Pero primero estamos viendo a Marta y a María. ¿Ya encontraron Marcos 14, hermanos? Me siguen con su vista. Vea lo que dice. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prender por engaño y matarle al Señor Jesús. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Sigue diciendo, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro. ¿Quién sería esta mujer, hermanos? María. Vino aquí, el 3 otra vez. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a los pies, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo, puro. ¿De mucho qué, hermanos? Precio. Mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra él. Aquí vemos, hermanos, a María. Dice la Biblia, hermanos, que ella vino a los pies de Jesús y derramó un vaso de alabastro. Dice, hermanos, que el vaso ese el perfume era muy caro, y el vaso era muy caro porque el vaso que se usó allí, o esos vasos, eran unos vasos muy caros que preservaban el olor o la fragancia del perfume. Era un vaso muy costoso, hermanos, muy costoso. Dice, hermanos, que un jornalero en estos tiempos ganaba 1 denario por día. Entonces dice la Biblia que valía más de ¿cuántos denarios? 300 denarios. 1 denario por día. 300 días. ¿Cuántos días trae el año? 300 y tanto. Ellos no trabajaban los sábados, porque para ellos el sábado era algo solemne, era algo santo, hermano Arturo. Entonces vemos aquí a una mujer con un perfume y con un vaso. Estaba yo mirando, hermanos, y dice, y miraba que sacando el precio del valor en aquel tiempo, sacando el precio al día de hoy, más o menos, hermanos, perdónenme si exagero, pero más o menos a lo que entendí, entre 40 o 50 mil dólares era el precio, un vasito de alabastro. Ese era el precio. Por eso, hermanos,
los que estaban allí, y entre ellos el más avaro, Judas, se enojó y dijo: ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Este perfume lo hubiéramos vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres. Sí, tú, ¿cómo no? Ladrón. Era el que tenía la bolsa del dinero. Él quería robar. Pero estamos mirando a María, hermanos. El corazón que ella tenía para inclinarse y poner la mirada, hermanos, en lo celestial, amén, en el Señor. Amén, hermano, amén. Y permítanme decirles hoy aquí en esta mañana que aquí habemos Marías y aquí habemos Martas. Aquí habemos unos que estamos muy afanados por cosas que no valen la pena. Y también hay Marías que han derramado su vida a los pies de Jesús, o que derramarán su vida a los pies de Jesús, o se presentará una oportunidad y no les importará ayudar o dar en el nombre de Jesús. $50,000, hermanos, $40,000, comprar un vaso de perfume y derramarlo a los pies de Jesús. Imagínese usted el corazón que tenía esta mujer. Se ha despojado de todo lo que ella tenía con haber trabajado un año para buscar ese aceite y derramarlo en un momento. Pero el Señor dijo: déjenla, porque donde quiera que se predique el evangelio, se va a hablar de ella. Y miren, 2000 años, y María nos está dando una lección, nos está dando un ejemplo en el día de hoy. Entonces tenemos una familia, lo vuelvo a repetir, una persona muy afanada por agradar al Señor, por atender al Señor, y otra no tan afanada, pero dice la Biblia, escogió lo mejor, sentarse a los pies de Jesús. Me imagino como cuando el apóstol Pablo dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Una persona que está siendo instruida a los pies de un maestro se sienta en su banca, en su silla, y está poniendo atención a lo que el pastor a lo que el maestro le está enseñando en el pizarrón, poniendo atención. María dice que se sentó a los pies del Señor y se quedó ahí escuchando, mientras que su hermana parecía una hormiguita. Y luego su hermana hasta le dice al Señor: mira, ¿no te da pendiente? Mira cómo ando yo, que no alcanzo ni a barrer, no alcanzo ni a lavar la ropa, no alcanzo ni a hacer la comida. Y mira, esta allí está solo escuchando cosas. Y el Señor le dice: pues mira, ha escogido mejor que tú. ¿Saben? Ustedes escogieron hoy lo mejor. Estar aquí en la casa de Dios. Porque aquí aprendemos de la palabra de Dios, aquí nos instruimos, aquí nos educamos, aquí aprendemos de aquel que nos ha salvado. Bueno, entonces, hermanos, estamos aprendiendo de estas palabras, de estas hermanas. Vamos a buscar Juan capítulo 12 también, hermanos. Juan capítulo número 12. Vean lo que nos habla allí de María. Juan capítulo número 12 y el versículo 1 al 3 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús, ¿a dónde? A Betania. ¿Dónde estaba quién? Lázaro, el que había ¿qué? Muy bien, entonces lo voy a leer otra vez. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Aquí ya había resucitado Lázaro. Donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, aquí está, hermanos, tomó 1 libra de perfume nardo puro. Y dice, hermanos, otra vez, ¿de qué? ¿Mucho qué? Y hermanos, la Biblia no exagera. Si la Biblia dice mucho precio, era mucho precio, era caro. La Biblia no va a exagerar. Dice, entonces Marta tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Ya hasta me imagino a Judas, hermanos, enojado, con mala cara, poniendo cara de desperdicio. ¿Por qué fue
este perfume vendido por 300 denarios y haber dado a los pobres. Pero bueno, hermanos, aquí estamos escuchando de ella. Marcos capítulo número 14, hermanos. Marcos 14:5. Alguien que me ayude a leerlo. Marcos 14. Adelante, pastor. Marcos 14:5. Solo el versículo 5. No, léalo desde el 1 al 5, hermano. Okay. Dice la palabra de Dios así: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ellos. Gracias, hermano. Amén. Bueno, hermanos, por lo que hemos leído, creo que fue importante lo que hizo María, porque no solamente está en un evangelio, ya hemos leído 3 y ahí está, hermanos, lo que hizo María. Entonces, qué bueno, gloria a Dios por María. Bueno, hermanos, estamos viendo de esta familia integrante 3 personas. ¿Cómo se llama? ¿Quién eran los integrantes, hermanos? María, Marta y Lázaro. Pero hay un problema en esta familia. ¿Cuál es el problema? La enfermedad de Lázaro, hermana Rosa. Lázaro estaba enfermo. ¿Qué problema? ¿A quién le gusta estar enfermo, hermanos? ¿Verdad que no? No, estar enfermo es un problema. ¿Quién no se preocupa, hermano, por un familiar que esté enfermo? Todos, ¿verdad que sí? Nos preocupamos. ¿Es pecado preocuparse, hermanos? No, no es pecado. Afanarse, sí. Yo estaba mirando qué es la diferencia entre preocuparse y afanarse. Y lo que entendí dice que el afán es cuando tú te preocupas por algo material que tú quieres tener. Te preocupas, te afanas y lo buscas y no te interesa dejar a un ladito, hermano, no me vayan a malinterpretar. No te interesa dejar a un lado a Dios porque tienes que tenerlo, tienes que agarrarlo. Eso es afán. Y el preocuparse es el mirar, hermano, otra vez a su papá enfermo. Está preocupado porque está enfermo, pero tiene la confianza de que Dios le puede sanar. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces, ¿es pecado preocuparse? No. Hace años atrás, hermanos, cuando Danielito estaba muy chiquito, estaba en la silla del carro, pues en la casa, ¿verdad? Pero en silla porque era pequeño. Él cuando nació, hermanos, estuvo 15 días en el hospital, que no pudo ir a la casa porque él nació con un problema en sus pulmones. En una ocasión, hermanos, él se puso muy enfermo. No podía respirar, había ocasiones que no podía respirar, pero teníamos una máquina ahí que le poníamos y todo eso. Por esa ocasión ni la máquina le estaba ayudando. Se preocupa uno. Teníamos que llevarlo, hermanos, al hospital. Entonces le decimos a mi esposa: ¿y qué hacemos? Si nos lo llevamos así, se va a ahogar en el camino porque a como está, no puede respirar. Si nos lo llevamos, se va a ahogar. Si lo dejamos aquí, se va a ahogar. ¡Qué preocupación! ¡Qué preocupación! ¿Qué hacemos? Pues en esa ocasión decidimos llevarlo al hospital y sí lo logramos llevar al hospital. Así estaba María y Marta. Tenían un problema. Lázaro está enfermo. ¿Qué hacemos? El Señor no está aquí. De aquí en lo que mandamos a que llamen al Señor, ¿va qué? Se va a morir. ¿Qué hacemos? Por supuesto que se preocuparon y no es pecado el preocuparse. Se preocuparon por su hermano que estaba enfermo, era el hombre de la casa. Era el que las cuidaba, el que las defendía. Hace unos días atrás, hablando con mi hermana, me dice: ¿cómo me gustaría que tú estuvieras acá para que hubiera un hombre en la casa que ayude?
O sea, ella está solita ahí, pero un hombre, hermanos, hace la diferencia. En levantar algo pesado, en hablar una voz más fuerte. Pues ellas estaban preocupadas porque Lázaro está enfermo. ¿Qué problema? ¿Qué podemos hacer, hermanos? ¿Qué hacemos? Lázaro está enfermo. Piensen ustedes en este momento. Usted es Marta, usted es María. ¿Qué hacemos? Lázaro está enfermo. El Señor está lejos. Perdón. Clamar al Señor. Le dio al clavo. ¿Qué hacemos? ¿Saben qué hizo? ¿Saben qué hizo Marta y María? Ellas hicieron lo que nos recomienda Santiago, capítulo número 5. Santiago 5, hermanos, si pueden ir ahí. Santiago, capítulo número 5. El Señor no está. Usted, hermano, esto le va a servir. Créame que le va a servir porque van a venir problemas y usted no va a saber qué hacer. No va a saber qué hacer. Le voy a decir qué es lo que tiene que hacer, lo que hizo Marta y María. En Santiago capítulo número 5, ustedes que saben, hermanos, de estos capítulos, saben que vamos al versículo número 13. Santiago 5:13, ¿lo encontraron, hermanos? Amén. Santiago 5:13, dice la palabra de Dios: ¿está alguno entre vosotros afligido? Pregunta, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno qué? Enfermo entre vosotros. Llame a los ancianos de la iglesia y ¿qué? Oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor Jesús. Entonces puedo yo, hermanos, pensar que siendo una familia cristiana, Marta, María y Lázaro, quiero pensar que siendo una familia cristiana, lo primero que ellos buscaron fue la presencia de Dios. Fue poner en las manos de Dios a su hermano que estaba enfermo. Eran creyentes, creían en el Señor. Y no podían, lo vuelvo a repetir, no podían mandar a una persona porque el Señor no estaba cerca. Se fue el Señor y de aquí en lo que va y viene Lázaro va a morir. María y Marta, ¿qué hacemos? Vamos a orar. Santiago nos dice, hermanos, que si alguno está enfermo, ore. Dice la palabra de Dios, hermanos, que la oración del justo puede mucho. Amén. Aquí nos habla, hermanos, más para adelante de este Elías. Y dice la Biblia, hermanos, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Saben? Elías era un hombre como usted y como yo, igual. Con la poquita diferencia de que él sabía agarrarse de la mano de Dios en todo momento. Dice la Biblia que este hombre, hermanos, le dijo al Señor que no lloviera y no llovió. Y le dijo al Señor que llueva y llovió. Por eso dice la palabra de Dios que la oración del justo puede ¿qué? Mucho. ¿Sabe, hermano? Cuando usted se vaya a encontrar en una situación así, porque se va a encontrar en una situación así, clame a Dios, busque a Dios. Por eso el Señor le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te voy a responder. Clama a mí. No seamos como Marta, como andar corriendo de aquí para allá y de allá para acá, y lo último que vamos a buscar es a Dios. Dios es primero, hermanos. Mira, vas a necesitar porque un día va a venir algo difícil a tu vida. Y confía, hermano, confía y deja que Dios se glorifique. Amén, hermanos. Amén. Confía y deja que Dios se glorifique. Yo sé, hermanos, yo sé que no es fácil confiar en Dios cuando estás con problemas. Tú quieres hacer algo, tú quieres solucionarlo, quieres aventar cazuelas y quieres aventar los platos y quieres correrlo de la casa. Pero dice, hermanos, que debemos de confiar en Dios y dejar que Dios se glorifique. Amén. Cuando algo sucede en nuestra vida, hermanos, es con un propósito. Amén. Digo, si tú estás en la voluntad de Dios, si estás buscando a Dios, si estás viviendo para Dios, estás buscando la presencia de Dios y Dios permite algo en tu vida, es con un propósito. Es para que Dios se glorifique. Amén. Mira, vemos, por eso le estoy diciendo que vemos a una familia, una de ellas bien inclinada, hermanos, a las cosas de Dios, que derramó ese perfume por más de $40,000, lo derramó a los pies de Jesús. La otra, hermanos, no la juzguemos, preocupada por servir al Señor. Era una familia cristiana. Dice la Biblia que él amaba
a Marta, a María y a Lázaro. Los amaba. Entonces ellos dijeron, ay, Lázaro está enfermo, lo que tenemos que hacer es orar a Dios. Yo sé que Dios nos va a escuchar y Dios puede hacer algo con nuestro hermano para que lo salve, para que lo sane. Y sí lo hizo. Amén. Pero saben, hay un problema, seguimos con un problema, que a veces, hermanos, Dios no va a contestar cuando nosotros vamos a querer que Él conteste. Así es, hermano. Dios es perfecto y los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Amén. ¿Saben qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en Dios y dejar que Dios se ¿qué? Amén. Se glorifique. Amén. Por eso, hermano Arturo, debemos de confiar en Dios y dejar que Dios se glorifique en la salud de su papá Gloria a Dios. y en aquellos que estén pasando por problemas. Pero siempre, hermano, siempre lo primero es buscar la presencia de Dios. Amén. Siempre. Había un rey, hermanos, allá en Segunda de Crónicas, un rey. Un buen rey, hermanos, que confiaba en Dios. Pero dice la palabra de Dios que una vez cayó enfermo de muerte. Este rey, hermanos, ¿saben qué fue lo que buscó primero? Los médicos. Que buscar a Dios. Y Dios se enojó con él. Una persona, hermanos, debemos de entender que una persona como nosotros, como este rey, lo primero, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios, buscar la bendición de Dios en nuestras vidas, en nuestra salud, en aquellos problemas que estamos pasando, y no como este rey que primero fue a los doctores y Dios se enojó. Dice la Biblia, hermanos, en el año 39 de su reinado, este rey se llamaba Asa, enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino que buscó a los médicos. María y Marta primero buscaron a Dios y Dios se glorificó en Lázaro. Amén. Lo vamos a ver más para adelante, hermanos. Vean otra vez allí, hermanos, en Juan capítulo 11 y versículo número 4. Juan 11, 4. Dice la Biblia, hermanos, Juan 11, 4. Bueno, el 3 también dice, el 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ellas. Antiguamente, hermanos, y no creo que haya personas que lo creen todavía, pero sí había personas, por ejemplo, en el capítulo 9 dice, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido enfermo? A veces se creía que la enfermedad de la persona era por pecado, pero no, hermanos. A veces Dios permitía esas cosas para que él fuera, ¿qué? Glorificado. Pues lo dijo, hermanos, allí dice, respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo vuelvo a repetir. Dios tiene un propósito, hermanos, en todo. Amén. Lo que nos pasa en nuestra vida. Amén, amén. En todo. Solamente les animo a que tratemos de estar bien con Dios. Es todo. Amén, hermanos. Amén. Es todo lo que nos toca a nosotros hacer. Lo demás que venga, pues Dios tiene un propósito. Ahora, si tú andas, y si usted y yo andamos chuecos, pues Dios nos quiere llamar la atención porque andamos chuecos. Pero aún allí, Dios tiene un propósito con todo. En este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, se muestra cómo María y Marta enviaron a decir a Jesús sobre la enfermedad de su hermano. Aquí vemos la importancia de la oración, hermanos. La oración y de pedir la ayuda de Jesús en momentos de necesidad. Lo vuelvo a repetir. Aquí vemos la importancia de la oración y de pedir la ayuda de Jesús en momentos de necesidad. Qué importante, hermanos, es la oración en nosotros, ¿verdad que sí? Amén. Es muy importante, es como el aire que respiramos, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes me está viniendo a la mente de Daniel, hermanos? Cuando se hizo un edicto, una ley,
que en el espacio de 30 días cualquiera que pidiere a hombre o etcétera, 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 le iba a ir mal. Dice la palabra de Dios que Daniel todos los días abría las ventanas de su cámara, y con las ventanas abiertas a Jerusalén, por allá estaba el templo, y el rey Salomón decía, mira, donde quiera que estén, si oran y miran hacia este lugar, tú los vas a escuchar. Dice que Daniel todos los días, hermanos, como lo solía hacer, ¿cuándo? Antes del edicto y después del edicto, él siguió orando. Lo echaron a los leones y siguió orando, y aún dice la Biblia que los leones no le hicieron nada. Entonces es importante, hermanos, la oración. Vean lo que dice Mateo, hermanos, si son tan amables. Mateo capítulo número 21. En Mateo capítulo número 21 dice la Biblia, hermanos, de la siguiente manera. Mateo 21, 22, dice así, Mateo 21, 22. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis, ¿qué, hermanos? Fe. Si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijereis, quítate y échate en el mar, se hará hecho. Hebreos, hermanos, capítulo número 10, hermanos. Precioso, hermanos, este pasaje de Hebreos capítulo 10, verso número 19. Dice así, hermanos, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la preciosa sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí está, hermanos, la invitación del Señor a todo aquel que es su hijo, a todo aquel que ha nacido de nuevo, que vengamos a la presencia de Dios, hasta el lugar santísimo, hermanos. Amén. 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 La oración, hermanos, es el vehículo que nos transporta hasta la presencia de Dios. Es la oración la que Él dejó para que nosotros le busquemos, para que nosotros nos acerquemos a Él. En el capítulo 4:12, hermanos, leo para ustedes, 4:12 dice, porque la palabra, no, 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, cuando te encuentres en un problema como el de María y el de Marta, mira, recuerda este pasaje, acércate confiadamente al trono de la gracia, confía y deja que Dios, ¿qué? Se glorifique. Confía y deja que Dios se glorifique. Amén. En esos problemas. Amén. En esos problemas. En Juan capítulo 18, hermanos, Juan capítulo 18. Dice la Biblia, hermanos, Juan 18, del 3 al 8, dice la palabra de Dios. No, ese pasaje no, hermanos, ese pasaje no. Regresamos a Juan capítulo 11, de todas maneras. Dice, hermanos, escúchenme, a veces la vida nos lanza situaciones difíciles y desgarradoras. Amén, hermanos. Escuchen lo que voy a decir. A veces la vida nos lanza situaciones difíciles y desgarradoras. Y si la vida no le ha lanzado una de esas, se la va a lanzar. Se la va a lanzar, tarde o temprano. Por eso Pedro dice, no te maravilles cuando estéis en diversas pruebas. Porque va a venir. Y allí vamos a querer que Dios inmediatamente conteste. Y no lo va a hacer. Porque Dios tiene un propósito. Dios se quiere glorificar. Pero van a venir. A veces la vida nos lanza situaciones difíciles y desgarradoras. A veces yo me pregunto y pienso en mis hijos. Mis hijos, hermanos, pues, y sus hijos que están en casa todavía,
pues hermanos, ahí está usted para hacerle frente a lo que venga, ayudarles. Pero un día, hijos, se van a enfrentar ustedes y el destino y los problemas, y tienen que confiar en Dios, mija. Amén. Tienes que confiar en Dios. Ya te vas a ir de la casa, confía en Dios. Ahora vas a estar tú y la vida, los problemas te van a venir. Confía en Dios y deja que Dios se glorifique. Es bajo el techo, hermanos, pues ellos se sienten a gusto, se sienten protegidos, pero la vida a veces nos golpea y no queremos. Y ahí es cuando tenemos que confiar en Dios, agarrarnos de la mano de Dios y dejar que Dios se glorifique. Solamente traten de vivir para Dios, tratemos de vivir para Dios. A veces la vida nos lanza situaciones difíciles y desgarradoras y es fácil perder la fe ante los sufrimientos. Es fácil perder la fe ante los sufrimientos. En Juan 11:4 lo vuelvo a leer para ustedes. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Este pasaje nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros hay una oportunidad para que se muestre la grandeza de Dios. En lugar que la tristeza nos consuma, debemos elegir ver nuestras pruebas como un camino hacia la esperanza y la gloria divina. Lo vuelvo a repetir, en lugar de quejarnos, en lugar de dejar, que la tristeza nos consuma, podemos elegir ver nuestras pruebas como un camino hacia la esperanza y la gloria divina. Hermanos, a nadie nos gustan los problemas, a nadie nos gustan las pruebas, a nadie. Si alguien dice, uy, hermano, viera a mí cómo me gusta que me vaya mal, cómo me gusta que las cosas me salgan totalmente lo contrario, me gozo, me gusta, yo me atrevo a decirle que está mintiendo, porque a todos nos gusta que las cosas salgan como deseamos. Por otro lado, hermanos, no nos gustan, pero es necesario. Así es, hermano. Si no vinieran las pruebas, hermanos, si no vinieran los problemas a nuestras vidas, seríamos como esas gelatinas que se mueven así. No tienen estabilidad, no tienen firmeza. Los problemas, las pruebas nos ayudan a tener firmeza, a tener confianza, a agarrarnos de Dios. Amén. Eso nos sirve, pero si no vinieran las pruebas, no, hombre, hermanos, ¿qué sería de nosotros? Hoy sí, mañana no. Seríamos ahora sí como dice la Biblia, hombres de doble ánimo. Cuando viene la prueba a tu vida y tú entiendes que es de Dios, te afirmas, te agarras y para la otra que venga ya estás preparado para lo que va a venir. Ya no por el tiempo, hermanos, pero una vez, hermanos, al apóstol Pablo le vino, él lo llama un aguijón en su carne. Yo pienso, hermanos, que era su vista. Yo pienso que era la vista, yo no sé. Pero aquí, hermanos, el asunto es que el apóstol dice que era un aguijón. Y dice que no una vez, ni dos, 3 veces. ¿Qué hizo? Le pidió al Señor que lo quitara de su vida. Señor, quítame este problema que traigo. El Señor dijo, no, Pablo. No, hermana, no, mija, no, mijo, todavía no te voy a quitar ese problema. Lo necesitas en tu vida para que sepas que yo me voy a glorificar, para que sepas quién soy yo. Otra vez el apóstol Pablo, Señor, esta es la segunda vez que te pido en oración, quítame este aguijón, Señor, por favor. Yo te sería más útil si yo tuviera más dinero, Señor, yo daría para la iglesia. Mentira, hombre. Señor, yo sería Señor, si me das la vista, puedo leer más tiempo la Biblia. No, si con la poquita que tienes no la lees. Entonces el apóstol Pablo decía, Señor, quítame esto, te sirvo mejor. No, Pablo, me vas a servir mejor como estás. No te voy a quitar ese aguijón. Tercera vez, Señor, esta es la tercera vez que te pido. Sana a mi hijo, Señor, sánalo. Señor, ayúdame con esta economía, Señor, ayúdame con este problema. No te voy a ayudar, no te voy a sanar, Pablo.
¿Sabes por qué, Pablo? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, necesitaba Pablo que lo quitara, sí, pero tal vez no sería el mismo instrumento en las manos de Dios. Porque si el apóstol Pablo tuviera buena vista o todo estaría bien, a lo mejor no hubiera sido usado como fue usado por Dios. Entonces él solamente confió en Dios y dejó que Dios se glorificara. Confía en Dios y deja que Dios se glorifique. ¿Qué podemos decir, hermanos, de este varón que el Señor habla tan bonito de él? Dice la Biblia que había un hombre justo, recto, piadoso, apartado del mal. Era Job. Job pasó por lo que pasó y sabemos qué fue lo que pasó. 10 velorios en un día, 10 cajas de muertos en su casa en un día. Perdió todo, hermanos, su ganado, sus siervos, sus camellos, sus asnos, todo lo perdió, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. Al final, hermanos, ya al final, escuchen lo que Job dijo al final, hermanos. Dijo: de oídas te había oído. ¿Sí me escucharon, hermanos? Amén. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiso decir Job? Quiso decir Job que a través de las dificultades, a través de las pruebas, a través de los problemas que pasó, conoció mejor a Dios. Quiso decir Job que a través de todo el sufrimiento que pasó, conoció más a Dios. ¿Qué les quiero decir? Que a través del sufrimiento que tengamos, podemos conocer más ¿a quién? A Dios. ¿Nos gustan los problemas? No. ¿Son necesarios? Sí. No nos gustan, pero son necesarios. ¿Ustedes creen que Job le gustó ver a 10 cadáveres ahí? ¿Ustedes creen que Job le gustaba cuando venía un siervo? ¡Ey! Cayó fuego del cielo y los consumió a todos. Dice, todavía no terminaba de hablar cuando vino otro. ¡Ey! Tus hijos estaban comiendo y bebiendo en tu casa. Vino un viento y cayó sobre la casa y los mató a todos. Todavía no terminaba ese cuando vino otro. Vinieron fulano de tal y se llevaron los asnos y las... Y al final dijo, ¡hey! Yo conocí a Dios, pero a través de los problemas que me pasaron lo conozco mejor. Entonces, hermanos, confiemos en Dios y dejemos que Dios se glorifique. Amén, amén, amén. Ya terminó. Llaman a Jesús. Y Jesús, en lugar de salir corriendo, porque dice la Biblia que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Lo que esperamos es que Jesús hubiera dejado la reunión donde estaba y saliera corriendo a ver a su amigo, porque era su amigo. Pero Jesús dijo, no. 3 días más se quedó. ¿Y qué creen que le pasó a Lázaro? Murió. Pero esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permite, Señor, aprender de tu palabra. Ahora, Señor, esta enseñanza puede quedarse de recuerdo en nuestro corazón para que cuando algo venga a nuestra vida, poder entender que es con un propósito y nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar y dejar que tú te glorifiques. Bendice el resto del servicio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por su ayuda.